Muy bien, pues lo primero que tenemos que decir es muchísimas gracias a la Iglesia por la invitación en el día de hoy de poder compartir la palabra del Señor. Y la verdad que algunos no lo sabéis, pero tengo raíces en San Carlos de la Rápita. Mi abuelo era de allí, así que alguna cosita de familiaridad me trae por aquí. El pastor de la iglesia en Vilanova, Eric Rodríguez, me ha encargado que os diera saludos de la iglesia allí. Como breve, deciros que la trayectoria en el ministerio es de 37 años, de los cuales 34 han sido en Andalucía, mayormente en la provincia de Córdoba y en Jaén, y estos últimos 3 años pues ya de vuelta a Cataluña, en el entorno de la iglesia en Vilanova. Pues paso a compartir la palabra del Señor con vosotros. Y os voy a pedir que hagáis de primeras un ejercicio de imaginación. ¿De acuerdo? Quiero pediros que os imaginéis una gota de agua. Una gota de agua. ¿Bien? Ahora, verter esa gota de agua en un vaso lleno. Comparamos la gota de agua en relación al resto y ahora lo que hacemos es echar el vaso de agua en un cubo. Y quiero que sigáis pensando en la gota de agua. En esa gota de agua que cae en el vaso, que cae en el cubo y después en una piscina. Echamos el cubo de agua en una piscina. Seguid pensando en la gota de agua. Ahora dejamos que el agua fluya por el río y que llegue al mar. Seguid pensando en la gota de agua. Nos alejamos un poquito de la Tierra y divisamos las 3/4 partes del planeta Tierra. ¿Podéis seguir imaginando la gota de agua? Pues salvando las distancias y la imperfección de la ilustración, así es cuando meditamos en nuestro ser comparado con el ser de Dios, nuestra gloria con la suya. Yo perdí la gota en el vaso. La tremenda impresión que deja la visión de la gloria de Dios en el ser humano le lleva a admirar la grandeza y la belleza, la santidad y la majestad de Dios. Difícil de expresar con palabras. Cualquier comparación se queda corta. No hay palabras ni imágenes que puedan ajustarse a la verdadera naturaleza de Dios. Lo que sabemos de Él es porque Él mismo nos lo ha revelado. Ahora, me gustaría que nos pudiéramos centrar en el impacto que provoca la gloria de Dios en nosotros mismos. Y eso es lo que hemos leído en el texto, en Isaías, la visión de Isaías. Por lo tanto, me gustaría que nos pudiéramos centrar nuestra reflexión en el versículo 5 del texto que se ha leído. Dice así: entonces dije, ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, Señor, el Señor de los ejércitos. En este versículo observamos la reacción del profeta, la impresión que recibió
de la gloria de Dios fue tal que no pudo mantener la compostura y se sintió absolutamente perdido. Todos conocemos situaciones o las hemos visto en noticias, documentales o películas, personas cuando reciben una impresión fuerte, la noticia del fallecimiento de un familiar, la visión en directo de un avión chocando contra uno de los edificios más altos de la Tierra, siempre tendré esa imagen grabada, la erupción de un volcán o la de un tsunami comiéndose kilómetros y kilómetros de costa, incluso el impacto de personas a los que les ha tocado la lotería. Algunas personas se desmayan, otras abren la boca llenas de estupor, otras caen de rodillas, otras se echan las manos a la cara, otras se ponen a llorar. En todos los casos, la impresión provoca una reacción que supera la capacidad de digestión. Es como si en un restaurante pedimos un filetito de lomo para comer y nos traen un bistec de elefante. En esta reacción el profeta Isaías expresa sus emociones y manifiesta el asombro que le produce la visión al punto de sentirse morir. Vamos a analizar su reacción. En la visión Isaías hace unos pocos descubrimientos acerca de sí mismo que creo son fundamentales para entender los propósitos de Dios y la forma en la que Él se relaciona con nosotros. Y estos tres descubrimientos acerca de nosotros mismos van a ser que somos débiles, que somos seres caídos y que somos seres dependientes. El primer descubrimiento acerca de nosotros mismos es que somos seres débiles. Dice el profeta: «Ay de mí, porque perdido estoy». Lo primero que manifiesta la reacción del profeta es nuestra debilidad. No estamos preparados para poder absorber noticias o imágenes que nos superan. Somos gotas de agua. La humanidad en su conjunto aspira a la trascendencia, alberga sueños de grandeza, pero no son más que vanas ilusiones. Ya lo intentaron construyendo la Torre de Babel hasta que el Señor les enseñó el inglés. Lo intentaron desafiando a Dios de que no sería capaz de hundir el mayor barco construido hasta aquel entonces, el Titanic. ¿Os habéis parado a pensar el nombre del barco? Titanic, el coloso. Pues bien, un cubito de hielo, en definitiva eso fue un iceberg, un cubito de hielo se encargó de hundir él solo aquel barco, aquella cáscara de nuez de acero y glamour. Películas como La máquina del tiempo o la saga Regreso al futuro o las de ciencia ficción de Star Trek o Star Wars, Avatar, todas ellas manifiestan el sueño humano de dominar el tiempo y el espacio y hacerse eternos e infinitos. El profeta Isaías fue testigo de la visión de la gloria de Dios y el impacto que provocó en él las imágenes y sonidos que estaba contemplando lo abrumó de tal manera que se sintió el ser más insignificante de toda la tierra. En ese momento,
aprendió más de sí mismo que en toda una vida de seminario profético. La visión de la gloria de Dios le llevó a la comprensión de sí mismo en un mundo creado por el ser más extraordinario que nunca pudo imaginar. Y es cierto, nunca lo pudo imaginar. Pero no pensemos que esta reacción finalizará con el fin de la historia. En el estado eterno, en el Apocalipsis o Revelación, nos habla de 24 ancianos que siguen estupefactos ante la visión de la gloria de Dios. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Apocalipsis capítulo 4. En su reacción, Isaías toma ligera conciencia de su condición humana. Estoy perdido. Isaías siente que le fallan las fuerzas. No se trata de un desvanecimiento por desnutrición o ayuno. Isaías percibe el profundo abismo que separa al ser humano de Dios. Declama, igual que el salmista declama: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Salmo 8. Del mismo modo que una gota se pierde en el océano, Isaías se sentía perdido, pequeño, insignificante, hormiga, gusano. ¿Quién puede contender con Dios y seguir vivo? Nunca, como en ese momento, Isaías percibió su debilidad. Lo cierto es que la visión de la gloria de Dios nos pone en nuestro lugar. Así como Dios reveló su gloria a Isaías para que tomara conciencia de la majestad de Dios, también nosotros tomamos conciencia de nuestra fragilidad humana. Dios se revela a nosotros para que tomemos conciencia de nuestra debilidad, de nuestra insignificancia, de nuestra pequeñez, de nuestra nada. El segundo descubrimiento acerca de nosotros mismos es que somos seres caídos. Pues soy hombre de labios inmundos. La visión de la gloria de Dios afloró en Isaías una nueva conciencia de pecado. Probablemente llegar a este punto es uno de los más difíciles ejercicios de la voluntad humana. Y es que, como dice el proverbio, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos. Los seres humanos albergamos una falsa ilusión, la fantasía de la bondad. La doctrina humanista sostiene la premisa básica de que el hombre es esencialmente bueno. Lo afirmó uno de los grandes filósofos de la Ilustración francesa, Jean-Jacques Rousseau. Durante la Segunda Guerra Mundial, excelentes personas en su vida privada se transformaron en auténticos carniceros en los campos de concentración nazis. Tan solo es necesario un pensamiento equivocado y el poder de las armas para convertir bellísimas personas en verdugos sin escrúpulos. ¿Dónde está la bondad del ser humano?
Un día me disponía a salir de casa y cogí una camisa cualquiera que estaba colgado en la percha. Rafi no estaba por ahí, si no ella se hubiese dado cuenta. No había demasiada luz. La miré bien, no olía tampoco a sudor, tampoco necesitaba plancha. Me la puse y salí a la calle con un sol radiante. A plena luz del día, tan solo hizo falta echar medio ojo para ver las manchas que adornaban aquella preciosa camisa. La luz puso en evidencia, otra vez más, mi despiste. Esto es lo que ocurre con la falsa bondad del ser humano. En nuestra opinión, pensamos que nuestros caminos son limpios y buenos hasta que topamos con la gloria y la santidad de Dios. Y esto es lo que le ocurrió a Isaías. La visión tan extraordinaria que vieron sus ojos, escuchando a unos ángeles cantar, Santo, 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 le sobrecogió el ánimo y le hizo comprender su naturaleza de pecado. Quizá Isaías hubiese albergado en algún momento de su vida estar en la presencia del Dios Altísimo, pero en aquel instante supo que no era digno de aquella visión. Quizás se vio a sí mismo como parte de un coro de ángeles, pero cuando oyó a los serafines proclamar la santidad de Dios y estremecerse todo alrededor, se le secó la garganta comprendiendo que sus labios no eran dignos de participar en aquella reunión de alabanza. Se supo un ser indigno, pecador, caído. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Por su reacción, sabemos que Isaías no solo comprendió su condición de pecador, sino la extensión de esta condición a toda la raza humana. Entendió que, en un sentido, él no era ni mejor ni peor que sus semejantes. No hay ser humano capaz de participar en aquel coro de ángeles, ni soprano, ni tenor, ni barítono, ni contralto, ni siquiera Montserrat Caballé o Plácido Domingo, porque no tiene nada que ver con la voz, sino con la condición. Somos seres caídos, inhabilitados para discernir la bondad de nuestros propios pensamientos y actitudes, emociones o acciones. Cuando Dios nos planta frente a su gloria y santidad, no tenemos otra esperanza que la de caer muertos y entender que no hay dignidad alguna en nosotros para tener un encuentro con Él. Solo por su gracia y su misericordia, que lo vemos posterior con el carbón encendido que le pone el ángel, pero solo por la gracia y la misericordia de Dios expresada en la obra de redención en Cristo es que podemos estar en la presencia de Dios. Y ahora viene el tercer descubrimiento acerca de nosotros mismos. Y es que somos seres dependientes. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Esta reflexión sobre la reacción del profeta Isaías ante la visión de la gloria de Dios nos conduce a la consideración de la naturaleza humana. Sus ojos vieron al Rey y Señor, es decir, al soberano sobre todo el universo. No hay otro más alto ni más supremo con mayor autoridad que Él. En otras palabras, Isaías comprende que la visión de la que es objeto
pertenece a la causa al que es causa y razón de todas las cosas. Por tanto, el profeta asume su posición de subordinado y dependencia delante de Dios. ¿Cómo le llama? Señor y Rey. El reconocimiento de la soberanía de Dios nos coloca en una posición incómoda, porque el ser humano anhela ser dueño de sí mismo. Queremos tener el control de nuestra vida, y lo último que queremos reconocer es que somos seres dependientes. No queremos serlo. Queremos la autosuficiencia. Fue la soberbia la que llevó a Satanás a pretender dar un golpe de estado en el reino de los cielos. Quiso sacudirse la subordinación, la obediencia debida, cambiándola por una proclama de independencia que le permitiera asumir la responsabilidad de su propio destino. Notemos que este es el caballo de batalla del ser humano a lo largo de la historia. En el nombre de la libertad, los hombres y mujeres de todos los tiempos se han hecho esclavos de sus propias pasiones. Pero la evidencia es abrumadora. Ninguna conciencia humana se ha forjado a sí misma. ¿Alguien recuerda algo de su etapa de bebé? Las primeras memorias registradas en nuestra conciencia pueden venir de los 4 o los 5 años. Es cuando empezamos a tener memoria. A veces de 3 años, depende qué tipo de experiencias hayamos podido vivir. ¿Alguien recuerda el tiempo en el seno de su madre? Dicen que los niños, cuando son pequeños, dibujan círculos concéntricos como una espiral a modo de recuerdo de su etapa en el vientre materno. Pero, ¿sabéis? Esa memoria después se pierde. ¿Alguien recuerda dónde vivía antes de la concepción? Algunos dicen que en Belén comiendo tortas. ¿Dónde están, pues, nuestros delirios de grandeza? Si mis padres no hubiesen juntado sus células reproductoras en un acto de amor, yo jamás hubiese nacido ni hubiese tenido conciencia. Por tanto, mi existencia es dependiente. Si esto es así, entonces significa que soy yo el que tiene que dar cuentas a Dios y no al revés. Nos pasamos la vida despotricando contra Dios, porque Dios esto, porque Dios lo otro, dónde estaba Dios el 11 de septiembre, o el 11 del 2001, o el 11 de marzo del 2004, y eso solo por poner unas fechas emblemáticas. Podríamos hacer muchas más preguntas de este tipo, pero estaríamos muy equivocados. Dios lleva miles de años desde el principio de los tiempos pidiendo cuentas al ser humano por su orgullo y soberbia. La muerte es tan solo una consecuencia de ese estado de cuentas, y el sufrimiento son sus gritos para llamarnos la atención de que algo no va bien. Nosotros, en vez de reflexionar sobre ello y buscar la misericordia divina, lo que hacemos es que nos alejamos más de Dios y de nosotros mismos. Cuando el profeta Isaías se siente perdido ante la visión de la gloria de Dios, está reconociendo su estado de dependencia y sumisión, porque intuye que aquel ser extraordinario que están viendo sus ojos no puede ser otro que el supremo Rey y el ser supremo del
universo, el Señor de señores. Se siente perdido porque sabe que no tiene nada que ofrecer a Dios. Más bien todo lo contrario. Sabe que si Dios le pide cuentas, está perdido, está muerto. En el Antiguo Testamento, el título Señor de los ejércitos se considera una clara alusión al señorío y poder de Dios sobre el universo entero. Los ejércitos constituyen una metáfora del poder de Dios sobre todo lo que existe, hombres, mujeres, bestias o ángeles, Satanás o quien se ponga. Un hermoso ejemplo de eso se halla en el Salmo 24, cuando dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzadlas, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Y en medio de ese ejército, un insignificante profeta es testigo de la gloria de su Creador. Una gota en el océano. La visión de la gloria de Dios nos hace saber que somos seres dependientes y de que nosotros y no Dios somos los que tenemos que dar cuenta de todas nuestras acciones delante de Él. Él es el Rey, Él es el Señor sobre todo y sobre todos. Podemos considerar que Isaías fue un privilegiado, al igual que Moisés, el profeta Ezequiel o los apóstoles Juan o Pablo, además de muchos otros. Lo cierto es que Dios les permitió ser testigos de una visión extraordinaria que forzosamente dejó huella en sus vidas. Sin embargo, es común en todos ellos el estupor, el sobrecogimiento por la escena. No se trataba de una película de Steven Spielberg o George Lucas llenas de efectos especiales de esos que te dejan pegado a la butaca. La visión tuvo un componente terrible. Puso en evidencia sus corazones. La visión de la gloria de Dios despertó sentimientos de derrota, de debilidad y angustia. Y eso le llevó a Isaías a descubrir cosas de sí mismo. ¿Cómo qué? Que era un ser débil. La visión de la gloria de Dios hizo sentirse insignificante al profeta, le hizo tomar conciencia de su debilidad, de su fragilidad, de su humanidad. Y lo cierto es que la visión de la gloria de Dios nos pone en nuestro lugar para hacernos sentir pequeños delante de Dios y nos obliga a ponernos imaginando una gota de agua en el océano. También descubrió Isaías que era un ser caído. Comprendió que la exposición de su ser ante la majestad y santidad de Dios no hacía otra cosa que poner en evidencia su pecado. El contraste era demasiado fuerte, insoportable. Esto nos lleva a la consideración de que somos seres caídos, inhabilitados para discernir la bondad de nuestros propios pensamientos y actitudes, emociones o acciones. Cuando Dios nos expone frente a su gloria, no tenemos otra esperanza que caer muertos y entender que no hay dignidad alguna en nosotros para estar en su presencia. Solo nos podemos encomendar a su gracia y su misericordia. Y por último descubrió que era un ser dependiente. No tuvo otra alternativa que reconocer al Rey y Señor del universo.
mostrando así su sumisión y dependencia, apartando su orgullo, que además no le serviría de ninguna otra cosa. La visión de la gloria de Dios nos hace saber que somos seres dependientes, que tenemos que dar cuentas de todas nuestras acciones, porque Él es soberano sobre todo. El reconocimiento de nuestra debilidad, de nuestro pecado, de nuestra dependencia, no nos puede dejar indiferentes. Encontrarnos cara a cara con Dios nos debe llevar a la admiración, pero también a la reflexión. Ahora es a nosotros a los que nos toca asumir las actitudes adecuadas, correctas, que nos pongan en el camino de cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. No hay duda de que sin la toma de conciencia de nuestra debilidad, de nuestra naturaleza caída y de nuestra dependencia, no hay punto de partida a partir del cual Dios pudiera decir, como dice el profeta, ¿a quién enviaré? Es decir, Dios quiere transformar nuestras vidas, quiere transformar tu vida a partir de nuestra realidad, no de nuestras fantasías. Dios nos quiere tal como somos, no como nos gustaría ser. Delante de Dios debemos elegir ser nosotros mismos. Eso quiere decir con nuestras debilidades, con nuestras limitaciones, con nuestras flaquezas, con nuestros fracasos, con nuestro pecado. No hay otro camino para la auténtica libertad. No hay otro modo para crecer, para ser transformados, para ser útiles en el reino de Dios, que aceptar nuestra realidad, porque así es como Dios empieza a trabajar en nosotros. Dios nos quiere débiles, caídos, dependientes. Que Dios nos ayude y revele su gloria para seguir el ejemplo de Isaías. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Amén.